también. Las clases se graban y se suben a YouTube para los que no saben. A ver. Ahí están viendo mi pantalla, están viendo la presentación en grande, en pantalla completa. Ah, y eso, cualquier duda pueden ocupar el micrófono o el chat, ¿ya? Y si es que por alguna razón no estoy respondiendo el chat, ahí intenten de avisarme por micrófono como, profe, hay preguntas en el chat, ¿ya? Eh, Nadie me ha dicho todavía si se ve o no. ¿Están viendo? Sí, sí se Sí se ve. ve. Ya, perfecto. Muchas gracias. Esa es la participación que espero. Bien, química orgánica. ¿Qué es la química orgánica? Bueno, es el área de la química encargada del estudio de los compuestos con carbono, ¿ya? Y ustedes en este momento se podrán preguntar, ¿y a mí qué? ¿Qué me interesan los compuestos con carbono aparte de la PCU? Bueno, la verdad es que los compuestos con carbono, por ejemplo, los alcoholes, que por ejemplo en esta época se ocupan para limpiar superficies y salvarnos del horrible coronavirus, son muy útiles. También el vinagre es un compuesto a base de carbono, el azúcar, la benzina. Entonces, la química orgánica está prácticamente en todos lados porque en este planeta casi todas las cosas no creadas por el hombre y algunas creadas por el hombre son parte de las moléculas orgánicas, ¿ya? Entonces la química orgánica, tienen que tenerlo claro, es muy importante. Ahora, para entender un poco la química orgánica, ¿qué tenemos que saber? La base de todo es que el carbono, el átomo de carbono, puede realizar 4 enlaces, ¿ya? Por eso se dice que es tetravalente, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a hablar, vamos a tener este esquema de ayuda, y vamos a empezar a hablar de los hidrocarburos, ¿ya? Los hidrocarburos son compuestos que tienen carbono e hidrógeno, por eso se llaman así. Y una forma de clasificarlos es según el tipo de cadena. Tenemos cadenas abiertas o acíclicas y cadenas cerradas o cíclicas, ¿ok? A su vez, las cadenas abiertas pueden ser lineales o ramificadas e independientemente pueden ser saturadas o insaturadas. Y por otro lado, las cadenas cerradas pueden ser aromáticas o alicíclicas. ¿Qué es todo esto que les estoy diciendo? Bueno, lo vamos a ir viendo con ejemplos, ¿ya? De partida, imagínense una molécula bastante simple. Consiste en 6 carbonos que se enlazan entre sí, y bueno, cada uno aparte, imagínense los enlaces, acá por simplicidad lo resumí, está enlazado a un cierto número de hidrógenos, es decir, tenemos un hidrocarburo, ¿ya? Si se dan cuenta, cada carbono cumple con la regla de los 4 enlaces. Por ejemplo, este carbono tiene 3 enlaces, uno con cada hidrógeno y uno con el carbono al lado. ¿Y por qué este tiene 2 hidrógenos solamente? Bueno, porque tiene 2 enlaces con 2 hidrógenos diferentes, pero aparte tiene 2 enlaces con 2 carbonos, ¿ya? Y si se fijan bien, todos cumplen con la tetravalencia. Y lo que les quiero mostrar aquí es que en química orgánica, una forma de dibujar que se ocupa mucho es esta, la de abajo, la de las rayitas. Para los que no sepan, cuando uno dibuja con estas rayitas, lo que tiene que saber es que en cada punta, como estas, o cada vértice, cada vez que cambia de dirección la línea, tenemos un carbono, ¿ya? Pero no solo un carbono, sino que tenemos un carbono con la cantidad de hidrógenos necesaria para que se cumplan los 4 enlaces. Entonces acá no nos están diciendo, sí, este tiene 3 y este tiene 2. Explícitamente, como yo lo hice en el ejemplo de arriba, pero ustedes tienen que saber que esto representa una cadena de 6 carbonos con 3 hidrógenos, 2, 2, 2, 2 hidrógenos y 3 hidrógenos. ¿Ya? Tenemos que tener bien claro eso. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo pasado, ¿qué teníamos? Porque la gracia es con esto explicar el esquema. Tenemos una cadena que es abierta porque no forma ningún ciclo, ¿ok? No forma ningún ciclo, así que es abierta, y se dice que es lineal porque no tiene ninguna ramificación, ¿ok?
Si se dan cuenta, no sale ninguna rama entre medio de, de esta molécula. Y aparte, ¿qué significa que sea saturada o insaturada? Saturada significa que todos sus enlaces son simples entre los carbonos, ¿ya? Entre los carbonos. Bueno, en este caso todos los enlaces son simples, pero en casos un poco más complejos podrían tener un doble enlace con oxígeno y eso no cuenta, ¿ya? Cuando nosotros decimos que hay una insaturación, significa que hay un enlace doble o triple, al menos, en algún lado, ¿ya? También puede haber más de un enlace doble o triple y también está insaturado, ¿ya? Pero si es que la molécula está saturada, son puros enlaces simples. Entonces, ahí tenemos ese caso. Ahora, ¿qué pasaría si a la misma molécula que tenemos antes le agregamos una rama? Si se dan cuenta, no se forma ningún ciclo, ¿ya? Así que sigue siendo abierta, cadena abierta, pero ahora ya no es lineal, sino que tiene esta ramificación. ¿Qué significa eso? Significa que este carbono de aquí está unido a otro carbono, y bueno, aparte tienen respectivos hidrógenos. Entonces, en ese caso, sigue siendo cadena abierta, pero ahora es ramificada. Y sigue siendo saturada porque no hay enlaces dobles. Bueno, ¿qué pasaría si le agregamos un enlace doble? Bueno, sigue siendo abierta, está ramificada, pero ahora es insaturada. Y así uno puede ir jugando, ¿ya? Con los hidrocarburos. Y luego, antes de continuar con las cadenas cerradas, les tengo que presentar a nuestro amigo el benceno. ¿Qué es el benceno? Es esta molécula, ¿ya? Estas tres son la misma molécula, es el benceno, pero escrita en formas diferentes, ¿ya? El benceno es, en resumen, un compuesto aromático, se le llama, ¿ok? Y es muy importante. Esta cadena es una cadena cerrada y pertenece a, sí, a las cadenas cerradas o cíclicas, ¿ya? Pero lo importante es que, por ejemplo, todos los compuestos que son el benceno o están compuestos por benceno más otra cosa, por ejemplo, acá tenemos benceno más una ramificación, entonces tolueno, más dos ramificaciones, estireno y así, y hay muchas formas complejas, pero si tienen al menos una molécula de benceno, se llaman compuestos aromáticos, ¿ya? Yo les dije, el benceno es aromático, entonces los compuestos que tengan benceno, las moléculas que posean benceno, son, aparte de que de cadenas cerradas, son aromáticas. ¿Y cuáles son las alicíclicas? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos también una molécula cerrada, pero no tiene los dobles enlaces que caracterizan al benceno, que están como intercalados. Esta tampoco es benceno, porque benceno tiene tres dobles enlaces y esta tiene solo dos. Y aquí, si se dan cuenta, tampoco hay ningún benceno. ¿Ok? Entonces estos son los compuestos no aromáticos o alicíclicos. ¿Ya? Y eso es a modo de clasificación. ¿Ya? Aquí aparece eso. Pero ahora nos vamos a meter con la nomenclatura, ¿ya? Y esto se pregunta mucho en la PSU, por eso les puse ahí a Bad Bunny, porque este es un temazo, es un tema súper importante. ¿Y qué es la nomenclatura? Es lo que es la forma en que nombramos a las moléculas orgánicas, ¿ya? Entonces, para nombrar las cadenas de hidrocarburos debemos dividir el nombre oficial de la nomenclatura en tres partes. Prefijo, que es la parte del principio, medio, y sufijo, que es la parte del final. ¿Ok? Ahora, el prefijo, acá les dejo esta tabla. A ver, voy a checar un poco el chat porque si no me tapo a mí mismo. El prefijo indica el número de átomos de carbono que el compuesto tiene en su cadena principal, ¿ya? Luego vamos a decir cómo ver cuál es la cadena principal, etc. Y está dado por la siguiente tabla. Los nombres raros son los del principio en general, y después son nombres más típicos. Entonces, si la cadena es de un solo carbono, se llama met. 2 es et, 3 es prop, 4 es but, 5 es pent, y acá empiezan los normales en general. 6 es ex, 7 es ep, oct, non, dec, y bueno, si son mucho más largas, sigue habiendo nombres, pero en general no se les va a complicar tanto la vida, ¿ya? Y cuando se trata de una cadena cíclica,
se antepone la palabra ciclo antes de este prefijo. Por ejemplo, bueno, no les he dicho cómo se sigue después, pero podríamos tener un ciclo hexano. ¿Qué significa eso? Que es una cadena cíclica de 6 carbonos. ¿Ok? Eso es el prefijo. Ahora, la parte media se refiere a la saturación. ¿Se acuerdan que la saturación se refiere a la cantidad de enlaces dobles o triples que hay? Entonces, si la cadena solo tiene enlaces simples, pertenece al grupo de los alcanos y la parte media va a ser AN. Ahora, si la cadena tiene al menos un enlace doble, pertenece a los alquenos y la parte media es N. Y en el caso de tener un enlace triple, pertenece a los alquinos y la parte media va a ser IN. ¿Ok? Y lo vamos a ver todo esto con un ejemplo también para que se afirme un poquito. Y por último, el sufijo, que es la parte del final, va a depender de la función orgánica del compuesto. En general, el sufijo es O, ¿ya? Si es que no hay ningún grupo funcional. Pero para los radicales, que son las ramificaciones, que lo vamos a ver un poquito más adelante, el sufijo es il, ¿ya? Entonces, para aclarar un poquito esto, oh, spoiler, para aclarar un poquito esto, vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Tenemos la misma cadena de antes, si nos damos cuenta son 6 carbonos, entonces, ¿cómo vamos a nombrar esta cadena? Bueno, como solo es una cadena, sabemos que esta debería ser la cadena principal y sabemos que tiene 6 carbonos. Entonces, ¿cuál debería ser el prefijo? Nos fijamos y es ex, ¿ya? Porque hay 6 átomos de carbono. Entonces, a ver, voy a poner dibujar para que podamos ir avanzando. Ah, bueno, los que no me conocen, les presento mi caligrafía es bastante mala en computador. Esto es un X, esto es un H. Uf, vamos a ir para atrás. Pero, pero, como se dice, estoy en proceso de conseguirme una pizarra para que sean un poco más agradables las clases. ¿Ya? Bueno, pero tenemos X. Luego, en la parte del medio, podía ser AN, EN o IN. Como solo tenemos enlaces simples, esta parte va a ser AN, porque pertenece a los alcanos. Y ya que no tenemos ningún grupo funcional ni radical, el sufijo simplemente es la letra O. ¿Ok? ¿Y qué nos quedó? Hexano. ¿Ya? Si vemos adelante, ah, tengo que sacar el lápiz. Bueno, voy a limpiar los dibujos. Hexano, exactamente. Ahí tenemos nuestra primera molécula orgánica que llamamos nosotros mismos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si tenemos exactamente la misma molécula, con 6 átomos de carbono, etcétera, pero ahora tenemos un doble enlace? ¿Alguien puede poner por el chat cómo se llamaría esto? La verdad es que es bastante parecida. Hexeno. Perfecto. Muy bien. ¿Por qué? Porque siguen teniendo 6 carbonos, el sufijo es el mismo, pero ahora en medio vamos a tener la E. Hexeno. Perfecto. Y bueno, como ustedes podrán deducir, no, no puse el triple, sí. En el caso de un enlace triple, esto sería hexino, ¿ya? Esto es como el caso más básico que vamos a ver, pero se nos van a empezar a complicar las cosas de ahora en adelante, ¿ya? Eh, les presento las reglas de la nomenclatura UPAC, ¿ok? Bueno, acuérdense que si cualquiera tiene dudas, pueden decir, ¿ya? Voy a quitar... no, ya. Entonces, ¿cuáles son estas reglas? Primero, se elige la cadena principal. ¿Cómo se elige la cadena principal? Bueno, hay que elegir la que tiene mayor cantidad de átomos de carbono, ¿ok? Si es que existe más de una opción, es decir, puedo formar dos cadenas y las dos cadenas son del mismo número de carbonos, se toma aquella que esté más ramificada. ¿Qué significa? Si es que en una de las cadenas tengo un grupo funcional y en la otra no, priorizo la que tiene ese grupo funcional. O si es que una tiene un doble enlace o un enlace triple, se prioriza esa cadena porque es más importante al final. ¿Ok?
Luego, segundo paso, numerar la cadena desde el extremo más próximo a una insaturación, enlaces dobles o triples, y en caso de que no sean, de que sean solo enlaces simples, seguir el extremo que tenga una ramificación más cerca. Entonces, ¿para qué es esto? Uno lo que tiene que hacer es, de hecho voy a empezar a hacer un dibujito. Imaginémonos una cadena, no, ese color está mal. Bueno, una cadena. Por ejemplo, la misma que teníamos recién, que era de 6 carbonos. Y si, por ejemplo, aquí tenemos una ramificación, ¿cuál es la cadena principal? Si empezamos a contar, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí tenemos, por esta cadena de arriba, tenemos 6 carbonos. Si contáramos esta cadena, 1, 2, 3, 4, 5, o sea que esta chica no cuenta. Y si contamos la cadena horizontal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay un empate, ¿ok? En ese caso podríamos decidirnos por cualquiera de las dos. Pero si aparte, por ejemplo, esta tuviera un doble enlace, aquí, sí o sí nos tendríamos que decidir por esta cadena, ¿ok? Era lo que decía en la primera regla. Pero ahora, ¿cuál es el segundo paso? Voy a cambiar el color para que se vea un poquito mejor. Ahora hay que enumerar los carbonos, desde el extremo más próximo a una insaturación, es decir, a un enlace doble o triple, o a un grupo funcional. En este caso, el extremo más cercano sería este, y este sería nuestro carbono 1. Recuerden que cada punta y cada vértice tiene un carbono. Entonces este sería nuestro carbono 2, aquí tendríamos nuestro carbono 3, nuestro carbono 4, nuestro carbono 5 y el carbono 6, ¿ya? De la cadena principal. Entonces ya cumplimos con la segunda regla. ¿Cuál es la tercera? La tercera es nombrar la cadena partiendo con los radicales, es decir, las ramificaciones, en orden alfabético, ¿ya? Vamos a ir revisando eso con ejemplos y considerando el número de carbonos que soporta el radical. Eso se va a explicar seguramente con ejemplos, pero bueno, con este mismo ejemplo podemos verlo. ¿Tenemos una ramificación? Sí, aquí. Tenemos la cadena principal y ¡bup!, tenemos algo que sale de la cadena principal. ¿Qué es esto? Son dos carbonos. Acá tenemos uno y acá otro, ¿ya? Y vamos a partir con eso. Entonces, ¿cómo se hace? Si partimos con las ramificaciones, tenemos que partir por esto. ¿Y cómo se llama una ramificación de dos carbonos? Bueno, esto sigue la misma regla que la que vimos recién. Voy a poner atrás, aquí. Cuando tenemos dos carbonos, el prefijo va a ser et. ¿Ok? Recuerden, et. Entonces, a este grupo se le va a llamar et. Le voy a poner lápiz. Va a partir con et. Y el sufijo que va a tener va a ser il. ¿Se acuerdan que también podía ser o il? Bueno, cuando son ramificaciones, el sufijo es il. Y hay que aclarar en qué número de carbono de la cadena principal está. Está en el tercero. Entonces, vamos a partir llamándole a esta molécula 3-etil. ¿Qué marcamos con eso? Que en el carbono 3 hay un grupo etil, ¿ya? Un grupo etil son dos carbonos normales con sus hidrógenos que están pegados en esta cadena. ¿Y cómo continuamos? Bueno, ahora tenemos que decir, empezar a nombrar la cadena principal. Pero ojo que tenemos un doble enlace, y esos también hay que indicar en qué carbono están, ¿ok? Porque el doble enlace podría estar en el primero o podría estar en el cuarto, etc. Ahora, un pequeño dato, si es que, si es que el doble enlace o el enlace triple es uno solo y está en el primer carbono de la cadena, muchas veces no se pone el número.
se asume que es el primero, ¿ya? Pero en este caso, igual lo vamos a poner. Entonces vamos a poner acá, ya hicimos la ramificación, y ahora de la cadena principal decimos, esto es 1, son 6, así que x, como hay un doble enlace, me faltó el guión aquí, se pone el en, y como es la cadena principal, termina en O. El 1 marca que el doble enlace que mencionamos aquí es en el carbono 1. Entonces, esta molécula se llama 3-etil 1-hexeno. Y ahí nos queda perfectamente descrita, porque sabemos que en el 3 va a haber un grupo etil, que son 6 carbonos la cadena principal, que tiene un doble enlace en el 1, y eso es todo lo que tenemos que saber. ¿Ok? ¿Queda, ¿Queda alguna duda con este ejemplo? ¿Alguna pregunta? Bien, por ahí ponen que no. Acuérdense que me pueden interrumpir en cualquier momento, igual. Ya, bueno, entonces, uf, sigamos avanzando. Ah, bueno, justamente ya les tenía un ejemplo aquí que soy. Bueno, podemos ir resolviendo caso a caso aquí. Por ejemplo, a ver, ¿cuál creen, de cuántos carbonos creen que es la cadena principal aquí? Acuérdense que el primer paso era detectar la cadena principal. Yo estoy mirando el chat, así que pueden responder por ahí. 4, perfecto. Ahora, les tengo una pregunta. ¿Cuál es la cadena principal? ¿Podría ser esta? Tiene 4, es cierto, pero ¿y si fuera esta, por ejemplo? ¿Estaría bien o estaría mal? O si fuera esta opción, estos 4 carbonos. ¿Alguien sabe la respuesta? Estaría bien, ponen. Exacto. Y cualquiera ponen perfecto. Ya parece que igual dominan esto, así que si quieren también puedo ir un poquito más rápido. Pero esa es la cosa. Cualquiera de las cadenas, ya que todas tienen 4 carbonos y todas tienen la misma cantidad de ramificaciones, todas esas serían válidas, ¿ok? Pero por simpleza vamos a tomar la que es recta porque no nos queremos enredar tampoco, ¿cierto? Bueno, entonces aquí tenemos la cadena principal y vemos que sus ramificaciones, bueno, no hay dobles enlaces y tiene 4 ramificaciones, ¿ok? Las ramificaciones en este caso son todas iguales, ¿ya? Son todas un carbono y 3 hidrógenos, y si viéramos la tabla que les presenté antes, se sigue cumpliendo lo de los prefijos. Acuérdense que para 1 el prefijo, bueno, esto es un 1, el prefijo es met, ¿ya? Pero como es una ramificación, el sufijo es il. Entonces a este grupo se le llama metil, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el carbono 1, 2, 3 y 4? En este caso también tenemos simetría. Podríamos decir que este es el 1, 2, 3 y 4 o viceversa. Pero por simpleza vamos a ir de nuevo de izquierda a derecha. Entonces a este le vamos a llamar carbono 1, 2, 3 y 4. Y nos damos cuenta que en el carbono 2 tenemos 2 grupos metil y en el carbono 3 tenemos 2 grupos metil. O sea que en total tenemos 4 grupos metil, y en ese caso la regla dice, acuérdese, lo primero que uno pone al principio para nombrar la molécula son los grupos funcionales. Tenemos que marcar en las posiciones, marcar en las posiciones que están 2, 2, porque ojo, hay 2 en el 2, 3, 3, tetrametil. ¿Por qué tetra? Tetra significa 4. También están esos prefijos que son de cantidad, no cuentan para el orden alfabético, ¿ya? Cuando uno tiene diferentes grupos funcionales, por ejemplo, si tuviéramos metil, pero también tuviéramos etil en algún lugar, es decir, por ejemplo, esto,
tendríamos que ver si ponemos primero el etil o el metil. Y por orden alfabético, etil, que parte con E, va antes del metil, ¿ya? Pero no se cuenta, por ejemplo, si es tetrametil o dimetil o trimetil, ese tri o tetra o di no se cuenta. Se cuenta la M del metil, ¿ya? Para que sepan que ese es el orden. Voy a sacar eso. Entonces, digamos, 2, 2, 3, 3, tetrametil. Tetrametil. Y ahora vamos con la cadena principal. Son 4 carbonos, así que acuérdense que el prefijo para 4 es but. But, no hay enlaces dobles ni triples, así que es an. Y como es la cadena principal, termina en O. Entonces esta molécula se llama 2233 tetrametilbutano. Voy a ordenar un poco, ahí limpiar. Ahí está, 2233 tetrametilbutano. ¿Ya? Bueno, podemos intentar de hacer este ejemplo. No sé si con el tiempo voy muy rápido o muy lento. Creo que voy bien. Así que acá podemos mostrar otro ejemplo. ¿Ya? Si quieren pongan por el chat si es que estas materias ya se las saben bien o si está bien que vayamos repasando de lo básico. ¿Ok? ¿Ya? Pero vamos a hacer este ejemplo igual. Tenemos esta molécula. ¿Ya? Uf, ¿por dónde partimos? Bueno, hay que ver cuál es la cadena más larga. Y si miramos un poco, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, ya. Creo que nos queda claro que la cadena principal es esta, ¿ya? Porque son 6 carbonos. ¿Ok? Listo, la tenemos identificada. Ahora hay que numerarla. ¿Cómo se numeraba? El que tuviera el doble enlace o triple enlace más cercano. Los extremos podrían ser este o este. Si este es el carbono 1, el doble enlace comenzaría en el carbono 2. ¿Ya? Ahora, si este es el carbono 1, el doble enlace también comenzaría en el carbono 2. Están empatados en eso. Pero, si este fuera el carbono 1, la ramificación, como que uno tiene que empezar a seguir avanzando y ver otros criterios. La ramificación, ¿en qué carbono estaría? Quedaría en el 1, 2, 3, 4. Ok. Y si este fuera el carbono 1, estaría en el 3. Ok, entonces este va a ser nuestro carbono 1. ¿Por qué? Porque ya los doble enlaces estarían en la misma posición, pero la ramificación estaría más cerca. Y lo que buscamos es que como que todas las ramificaciones y los doble enlaces tengan el número menor posible. Esas son las reglas. Entonces ya tenemos nuestro carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Y ahora ya podemos ver los grupos funcionales y empezar a escribir esta molécula. ¿Qué grupo funcional tenemos? Bueno, tenemos, ojo, los dobles enlaces, pero que esos van en la cadena principal. Y tenemos un grupo metil. Acuérdense, met que es 1 y se ocupa il cuando son las ramas. ¿Ya? ¿Y en qué posición está? En 3. Entonces tenemos un 3 metil. Desmetil, y ahora tenemos que marcar dónde están los dobles enlaces. Por ejemplo, este doble enlace está entre los carbonos 2 y 3, pero uno siempre elige el más bajo, es decir, en 2. Y este está entre los carbonos 4 y 5 y uno elige el 4. Entonces tenemos 3 metil, y ahora en 2 y en 4 ocupamos el prefijo de 6 carbonos, que es ex. Nos ha tocado mucho los 6 carbonos. Ex, hay dobles enlaces, exeno,
y termina con O, porque es la cadena principal. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Marcando con estos números dónde están los dobles enlaces. ¿Sí, Cristina? Bien, toda la razón, muy bien, muy bien. Se me pasó ese detalle. La forma de marcar que son dos es cuando uno pone el en, muy bien todos los que están atentos, en vez de poner solo en, ya que son dos, se pone hexadien y bueno, la O. ¿Ya? Bien, ahí me corrigieron el error. Muchas gracias. Si fueran tres, sería hexatrieno y bueno, cuatro hexatetraeno, etc. ¿Ya? Hexadieno. Hexa... Me faltó la A. Uf, bueno, quedó bastante feo. ¿Qué les puedo decir? Pero el nombre es 3-metil 2,4-hexadieno. Y solo para confirmar ahora, si avanzamos, 2,5. Eso es un error de tipeo. Pero debería ser 1, 2, 3, 4. Debería ser 2,4 hexadieno. Por lo mismo que les dije. ¿Ya? Eso lo voy a corregir después en la presentación antes de subirse. Espérense un poco que tomo agüita. Bien. Bueno, acá tenemos otro ejemplo más complejo. Yo lo dejaría para el final, por si nos falta tiempo después, ¿ya? No sé si les parece. Eh, pero vamos a hacerlo así por mientras, porque aún quedan cosas muy importantes que pasar y ejercicios van a tener de sobra el siguiente módulo. Bueno, y hay un pequeño spoiler. Ahora, ¿con qué cosas hay que tener cuidado? Bueno, justo con mi error, por ejemplo, con los prefijos multiplicativos, así se llaman, que son di, tri, tetra, etcétera, ¿ya? Y esto no debe considerarse en la alfabetización de radicales. Que era lo que les decía, si por ejemplo, normalmente si uno tiene un grupo etil, ¿ya? Y también un grupo metil, uno pone, no sé, 3 etil, 4 metil, ¿ya? Pero si fuera, por ejemplo, 2,4 dimetil, y ahí uno dice, oh, parte con la letra D, ¿debería ir este antes? Pues no, muy mal, ¿ya? Tengan ojo con eso. Siempre se toma en cuenta lo original, que es el metil. No se deben considerar para la alfabetización estas cosas, ni el di, ni el tri, ni el tetra, ¿ya? Hay que tener ojo con eso. ¿Qué más? Si el radical es cíclico, solo se considera la raíz del radical para la alfabetización. Parecido a lo que decíamos, si tenemos ciclo hexano, lo que cuenta es el hex del hexano. El ciclo es como un acople, ¿ya? Y también hay que tener en cuenta que hay ramificaciones especiales. ¿Cuáles son estas? Se las muestro al tiro. Estas mismas, ¿ya? Cuando las ramificaciones, por ejemplo, bueno, la línea roja simboliza que esto es lo que va conectado a la cadena principal. Acá podemos tener cualquier cadena y está esta ramificación, ¿ya? Para que sepa. La cosa es que cuando tenemos estas diversas formas, que son estas cuatro, son las más típicas, dentro de todo, en vez de, por ejemplo, llamar propil, porque imagínense, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una cadena principal, y acá tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3 carbonos, ¿ya? El nombre de esto es propil, ¿ok? Porque prop es el prefijo de 3 que aparece en la tablita, y eil porque es una ramificación. Pero, ¿cómo llamaríamos entonces si tuviéramos esto? Si contamos la cantidad de carbonos, son 1, 2, 3 también, pero ¿cómo marcamos que están en esta posición tan especial? Bueno,
tiene un nombre propio. En el caso de esta posición, que es la que nos muestran en el primer caso, es isopropil. Iso, para que sepan, significa igual, y se refiere a que hay uno para cada lado. También está el isobutil, que es parecido, solo que tenemos, por ejemplo, un carbono, otro, y aquí está la rama. Entonces son 4, por eso butil, pero al final se separan en dos que están divididos de igual manera. O sea, uno para un lado y otro para el otro. Eso es un isobutil. Ahora, también está el secbutil. Todos estos son medio, cada vez se va complicando más. Pero el más típico es el isopropil y, bueno, de verdad estos butiles también. Eh, como les decía, el secbutil ahora es 2 para un lado y uno para el otro, básicamente, con uno como centro. Entonces tenemos nuestro primer carbono y, por ejemplo, tenemos uno para este lado, llevamos 2, ya tenemos 3, 4. Ya tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Como 2 por una rama van 2 y por la otra va 1. Y eso se llama secbutil. Y luego tenemos el terbutil, que es como un trébol, en que está todo perfectamente equilibrado. Tenemos un carbono central y luego tenemos, por ejemplo, simplificando, uno a la derecha, uno arriba y uno a la izquierda. En la vida real no existen arriba, derecha y arriba, pero arriba, derecha, izquierda, pero se entiende. Básicamente están en tres ramas diferentes. Eso se le llama terbutil. ¿Ok? Esas son ramificaciones especiales que tienen un nombre diferente. Y en ese caso sí cuenta para la alfabetización, para que lo sepan, el prefijo, ¿ya? Es decir, este sí parte con I, este sí parte con S, etc. ¿Ok? Esos son casos especiales. ¿Cómo vamos hasta ahora? Sí, quizás fue un comprimido de mucha materia, pero espero que vayamos bien porque ahora vienen los grupos funcionales, ¿ya? Bien, ahí ponen que van más o menos bien. Que bueno, acuérdense si tienen dudas o si se les ocurre un ejemplo extraño, lo pueden preguntar y vemos si lo podemos resolver también. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a hacer un repaso de los grupos funcionales. ¿Qué son los grupos funcionales? Bueno, son como estas ramificaciones, pero especiales. ¿Qué tienen de especial? Que no solo consisten eh, de carbono e hidrógeno. Por ejemplo, una de las más simples es el grupo funcional alcohol. ¿Y cuál es la gracia? Que tiene un oxígeno y un hidrógeno. Ese grupo funcional es el grupo alcohol, ¿ya? Entonces vamos a ir revisando las más comunes dentro de todo, porque también tienen una forma de nombrarse especial. Entonces, comenzamos con los alcoholes. ¿Qué significa esta nomenclatura que tengo aquí de R y OH? R, en estos casos, siempre va a simbolizar la cadena principal de carbonos, ¿ya? Lo vamos a ir viendo a través de los grupos, esta nomenclatura, y eso significa que podemos tener así, y que el grupo funcional es el OH, ¿ok? Que está conectado a la cadena principal, ¿ya? Luego tenemos la fórmula química, si es que hay solo un grupo funcional. No es que si hay, por ejemplo, dos OH, porque acá cambiaría, ¿cierto? Pero si tenemos solo un grupo OH, podemos saber que su fórmula va a seguir esta regla, ¿ok? Va a tener una cierta cantidad de carbonos, imagínense, nos dicen que son 6 carbonos, entonces N es igual a 6, y ya vamos a saber cuántos hidrógenos tiene, si es que sabemos que tiene un grupo alcohol, que serían 14, en el caso de que sean 6 carbonos, ¿ya? Pero básicamente, o sea, yo nunca me aprendí esto de memoria, para que sepan, pero sí hay grupos funcionales que siguen las mismas reglas. Por ejemplo, el alcohol, creo que con el siguiente que les voy a mostrar, tienen la misma fórmula, pueden llegar a tener la misma fórmula química, ¿ok? En una misma molécula. Bien, entonces eso es para que sepan la descripción, pero lo que más nos importa que es la nomenclatura.
es que se utiliza el sufijo ol al final. Por ejemplo, si no estuviera este oxígeno y tuviéramos esta molécula muy simple, que es un carbono y 4 hidrógenos, se llamaría metano. Met porque es uno, an porque enlace simple, bueno, ni siquiera tiene enlaces con otros carbonos, y sería metano. Pero ya que tiene unido un grupo alcohol, es metanol. Sufijo, acuérdense que va al final. eh, y eso. Entonces, esa es la forma de nombrar a los alcoholes. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es otro grupo funcional? Sí, los éter tienen la misma fórmula que los alcoholes, para que sepan. Bueno, los éter. ¿En qué consiste el grupo funcional éter? Bueno, básicamente es como si a una cadena de carbonos le chantáramos un oxígeno solo en medio, ¿ya? Por eso aparece ROR. Simboliza que hay una cadena de carbonos, se enlaza al oxígeno, eso es un oxígeno, y la otra cadena de carbonos, ¿ya? Y eso es un grupo éter. Ahora, esta es la fórmula, podemos decir que es la misma del alcohol, eso es lo más interesante, no es para que se la aprendan de memoria esa fórmula. Y para nombrarlos se escriben los radicales en orden alfabético, seguido de la palabra éter, perdón. ¿Qué significa? Se toma como si esto fueran ramificaciones, es decir, van a terminar con il, no con o. ¿Y cuáles son las ramificaciones aquí? Tenemos dos, es decir, un grupo etil, acuérdense que es dos, tenemos etil aquí, y acá tenemos uno solo, entonces metil. Por orden alfabético, la E va antes que la M, y por eso se llama etil, metil, éter. ¿Ya? En el fondo ahí estamos describiendo las dos cadenas que están unidas al oxígeno. ¿Ya? Esa es la forma de nombrar los éteres. Muy bien, sigamos. Profe, si me ponen un doble enlace, a ver, dale, agreguemos un doble enlace. Por ejemplo, aquí. En ese caso tendríamos que agregarle a esto. Ah, una buena pregunta. Miren, al final de los grupos de los grupos funcionales, vamos a ver una tabla con prioridades, ¿ya? En esa tabla están incluidos los dobles enlaces también, porque hay grupos que tienen prioridad sobre otros, porque imagínense también si tuviéramos un éter y un alcohol, por ejemplo. ¿Cuál va primero? ¿Cuál va segundo? Etcétera. Bueno, para eso necesitamos tener o saber, ustedes igual se la tienen que ir aprendiendo poco a poco con los ejercicios, por eso es importante que hagan, vengan al siguiente módulo, porque ahí van a practicar con las prioridades, ¿ya? Y los doble enlaces también pueden tener más o menos prioridad. Lo vamos a ver al final, ¿ok? Pero es una muy buena pregunta. Y de hecho le voy a sugerir a la Connie que haga ese ejercicio. ¿Dale? Un éter con doble enlace. Em, pero eso, lo vamos a hacer dentro de poco. Pero se complica la cosa. Ahí tenemos que saber la prioridad. Esa es la respuesta. Ahora, ¿cuál es el siguiente grupo funcional que vamos a ver? La cetona. ¿En qué consiste? Es, consiste en dos cadenas de carbono, o una sola se podría decir, si es que la vemos así, pero en que en uno de los carbonos tiene un doble enlace con oxígeno. Este grupo, se los voy a marcar, esto, a esto se le llama carbonilo o grupo carbonilo, ¿ya? Que es un carbono con un doble enlace con oxígeno, ¿ya? Entonces, en medio de la cadena, vamos, si tenemos un doble enlace con oxígeno, sabemos que estamos hablando de una cetona, ¿ya? Aquí está su fórmula y tiene dos formas
hay dos formas de llamarla, ¿ok? Pero bueno, si se puede utilizar el sufijo ona y luego la otra es nombrar a ambos radicales en orden alfabético y luego poner la palabra cetona. Por ejemplo, en este caso se puede llamar propanona o dimetilcetona. ¿A qué se refiere? En una simplemente se agrega el ona al final, porque esto, si es que no tuviéramos el oxígeno acá, sería propano, ¿cierto? Prop es 3, enlaces simples, etcétera, propano. Pero le agregamos el oxígeno, entonces se llama propanona. De hecho, técnicamente, solo que este es muy conocido, debería ser 2-propanona, ¿ok? Porque está en el segundo carbono. Eh, pero otra forma de llamarlo es como lo hacíamos con los éteres, que era tomar estos, voy a limpiar un poco, tomar las cadenas que están unidas al grupo carbonilo como si fueran eh, ramificaciones. Entonces acá tenemos un metil, acá tenemos otro metil, entonces también se puede llamar dimetilcetona, ¿ok? En general yo prefiero la primera forma, se me hace más simple y me ayuda a concentrarme como en la cadena principal, sabiendo que en algún lugar, por ejemplo en el 2, hay un grupo cetona, ¿ya? Pero las dos formas son válidas, ¿ok? Eso respecto a las cetonas. Ahora, fíjese en la fórmula, otro grupo que tiene la misma fórmula son los aldehídos, ¿ya? Y es bastante parecido, solo que esto es como una cetona, pero en el primer carbono, ¿ya? Antes teníamos el doble enlace con oxígeno aquí, si es que, acuérdese que esto es un carbono, pero ahora lo tenemos aquí. Entonces ya no está el carbono del grupo carbonilo, ya no está unido a dos carbonos, sino que a un carbono y a un hidrógeno. Y eso es lo que se marca acá. Aquí está unido a la cadena principal, pero acá termina la cadena. Tiene el grupo carbonilo y está unido a un hidrógeno. ¿Ya? Es muy parecido a la acetona al final, pero como en un extremo de la cadena. Y se llaman aldehídos. ¿Ok? Y en este caso, por ejemplo, la nomenclatura de este tipo de función orgánica se caracteriza por usar el sufijo, o sea, al final, al. Por ejemplo, aquí tenemos tres carbonos. Déjenme limpiar un poco. Uno, dos, tres. Tres carbonos. Entonces, esto en vez de llamarse propano, se llama propan y al, de aldehído. ¿Ok? Todas estas reglas las van a ir aprendiendo o afirmando, obviamente, con pura ejercitación, al menos. Esa es la mejor forma de ir practicando. Pero ahora se la estoy presentando solamente. Una pregunta, que ya se me olvidó hace tanto que no hacemos clases. Las clases son de 6:30, si no me equivoco, hasta 7:40, ¿cierto? Es 1 hora y 10, luego tienen 10 minutos de descanso y luego tienen otra. Bien, ya, perfecto. Gracias. Bien. Continuamos entonces. Este es súper importante. Como una especie de anticipación, les digo que este grupo funcional es el que tiene mayor prioridad, ¿ok? Y son los ácidos carboxílicos. ¿En qué consiste en esto? Bueno, tiene el grupo carbonilo, que yo lo marco así. Muchas veces se escribe, lo van a ver escrito como COOH, ¿ok? Y se refiere a que acá tenemos un carbono que está con un doble enlace con oxígeno, es decir, un carbonilo, y que aparte ese mismo carbono está unido como una especie de alcohol, se podría decir. Pero todo este conjunto, que es el COOH, es lo que caracteriza a los ácidos carboxílicos. ¿Ya? Es el grupo funcional de los ácidos carboxílicos. ¿Ya? Esta es su fórmula. Y la nomenclatura para los ácidos carboxílicos se usa como término inicial ácido
Y luego se continúa con la nomenclatura convencional usando el sufijo oico. ¿Ok? Por ejemplo, ácido hexanoico, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, el que tenemos aquí es el ácido hexanoico. ¿Ok? Si no tuviéramos este grupo, sería hexano. Y si, por ejemplo, si tuviéramos muchas cosas entre medio, o sea, ramificaciones, un terc-butil aquí, piola, igual siempre se parte con ácido, y ahí uno puede poner 1, 2, 3, 4 terc-butil hexanoico. ¿Se entiende? Por eso es uno de los que tiene más prioridad, porque siempre se pone ácido al principio y termina con oico. ¿Ya? No caché, lo explico de nuevo, pero más explicativo. Imaginemos que... ¿A qué cosa? ¿Seguro? Bueno, lo importante, ya bacán. Lo importante es eso. Cuando tengamos un ácido carboxílico, ¿ya? Que siempre van a estar en un borde, nunca van a estar al medio, ¿ya? Eh, sabemos que para empezar a describir esta molécula hay que partir con la palabra ácido, ¿ok? Luego uno nombra toda la molécula, sea lo gigante que sea. Por eso yo les ponía el ejemplo en que teníamos algo aquí, algo acá, lo que sea. Y termina con, en la cadena principal, al final agregar el sufijo, que es la parte del final, oico. ¿Ya? Ácido y oico. Eso es lo que hay que agregar. Como para recapitular lo que dije. ¿Ya? Bien. Fíjense la fórmula, ¿no? Porque creo que tenemos otro parecido. Sí. Los éster tienen la misma fórmula, ¿ya? Yo les voy marcando los que son iguales porque a veces les preguntan qué grupos funcionales pueden ser isómeros, ¿ya? Y los isómeros son los que tienen la misma fórmula química, que es lo que podemos ver aquí. Entonces, por ejemplo, un grupo funcional éster con un ácido carboxílico tienen la misma fórmula química, ¿ya? Si es que, por ejemplo, si es que la cadena principal es de la misma cantidad de carbono, obviamente, ¿ya? Pero eso, a veces se los mencionan. Hay como tres, o sea, hay como tres pares de grupos que son, que se dice que son isómeros, ¿ok? O aquí tapé un poco, qué triste, creo que se movió con la presentación, pero bueno. ¿Cuál es la gracia de los grupos éster? Bueno, se parecen un poco a los ácidos carboxílicos, pero la diferencia es que están metidos en medio. Ojo que esta cosa es un 1, solo que por la letra, que por la caligrafía se ve como una L, pero lo que acá dice es que tenemos R1 y R2. ¿Qué simboliza? Que tenemos una cadena, luego tenemos un grupo carbonilo, que es lo que vemos aquí, unido a un oxígeno, y ese oxígeno está unido a una segunda cadena, ¿ya? Si se dan cuenta, en el caso del ácido carboxílico era como que no teníamos esta cadena y solo teníamos un hidrógeno, y eso era un ácido carboxílico, ¿ok? Pero en este caso, en vez de ese hidrógeno tenemos una cadena, por lo tanto como que queda en medio de la cadena, ¿ok? Entonces, ¿cómo se nombra a estas moléculas? Bueno, para la primera parte se identifica la cantidad de carbonos del radical 1, se refiere como a la primera rama, ¿ok? Y sí cuenta este carbono, ¿ya? El del grupo carbonilo. Y para esa cadena se ocupa el sufijo OAT, ¿ya? Ahora, para la segunda cadena se ocupa el prefijo de la cantidad de carbonos, igual que siempre, como sufijo la palabra hilo, ¿ya? ¿Qué significa esto? Cuando tengamos un éster, lo que tenemos que hacer es detectar la cadena 1 y la cadena 2. La cadena 1 es la del grupo carbonilo, ¿ya? Pensemos que este oxígeno nos separa las cadenas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la 1 y cuál es la 2? Bueno, la del carbonilo va a ser la cadena 1,
¿ya? La primera que vamos a mencionar. Y esta va a ser la cadena 2, la que está unida directamente al oxígeno, sin grupo carbónico. Entonces, lo que vamos diciendo es, por ejemplo, acá tenemos dos carbonos, entonces es etanoato, y ojo, que en este caso no es de propilo, la imagen está mala, le faltaría esto, y acá sería de propilo, ¿ya? Acá el dibujo no se condice con el ejemplo, ¿ok? Porque no encontré imágenes en Google del etanoato de propilo, esa es la verdad, pero se los marco yo. Esto sí es etanoato de propilo con esta ramita, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá tenemos tres carbonos y ahí sí es propilo, ¿ya? Esa es la regla. Primera cadena con oato, segunda con hilo. Eso básicamente con los ésteres, ¿ya? No sé si quedó claro. Espero que sí, si no, póngame por el chat. Ningún problema con explicar de nuevo. Y si no, seguimos avanzando. Ya estamos cerca, bacán. Ya estamos cerca del final. Y nos quedan las aminas y las amidas, si no me equivoco, ¿ya? Ahora, ¿qué son las aminas? Bueno, el nombre amina viene del amoníaco, que es una molécula que contiene nitrógeno, la N, ¿ya? Y existen tres tipos de aminas, dependiendo de a cuántos carbonos esté unido el nitrógeno. Están las primarias, las secundarias y las terciarias. ¿Qué significa esto? El lápiz. Eh, bien. Acá tenemos, por ejemplo, la cadena de carbonos, que en este caso consiste en un solo carbono, y está unido al nitrógeno, ¿ya? El nitrógeno normalmente, bueno, acá tiene un par de electrones desapariados, puede hacer tres enlaces, ¿ok? Como máximo. A veces puede hacer cuatro en casos especiales, ¿ya? Pero generalmente hace tres. Entonces, si es que este nitrógeno está solo unido a una cadena de carbonos, se dice que es una amina primaria, ¿ya? Por ejemplo, si tuviéramos una cadena y acá tenemos en uno de los carbonos un enlace con nitrógeno y H2, esto es una amina primaria, ¿ok? Pero no hay imágenes acá de secundaria, pero la puedo dibujar. ¿Qué pasaría si quisiéramos hacer una amina secundaria? Bueno, eso significa que el nitrógeno está unido a dos cadenas. Uy, esa cadena me quedó muy fea. Vamos a dibujarlas. Significa que solo tiene un enlace con hidrógeno y dos enlaces con carbono. Por eso es secundaria, porque tiene dos enlaces con los carbonos. Y a su vez podría ser una amina terciaria si es que estuviera conectada, eh, o sea, enlazada a tres cadenas de carbono y ningún hidrógeno, ¿ya? Y eso es lo que se intenta ver en los dibujos, ¿ya? Y la forma de llamarlas es para la primaria, simplemente se toma los carbonos a los que está unido como una ramificación. Entonces, este uno solo es metil, ya que es ramificación, viene, de ahí sale el il, y se llama metilamina. Bueno, y se agrega el sufijo amina para marcar que es una amina, ¿ya? En el caso de una secundaria, se ocupa el criterio de alfabetización. Por ejemplo, vamos a dibujarla, esta. Imagínense que uno de estos hidrógenos no está, ¿ya? Y que la otra cadena a la que está unida este hidrógeno son tres carbonos, ¿ya? Carbono, carbono, carbonos, ¿ya? Con sus respectivos hidrógenos. Ahora no nos interesa mucho lo de los hidrógenos, pero igual los pongo para ser más preciso. ¿Ya? ¿Ok? Entonces esto ahora es una amina secundaria, ¿ya? Porque porque está enlazada a dos cadenas de carbono. Y vemos que un grupo es metil, porque son
es un solo carbono y el otro es propil. Ok, ¿qué va primero? ¿La M o la P? La M. Ok, entonces vamos a poner metil y luego propilamina. Esa es la única regla. Es bastante simple o sigue el mismo camino que todo lo que hemos estado viendo, ¿ya? Bueno, ¿y qué pasa si son tres? Como en este caso. Bueno, en ese caso se sigue la misma regla. Aquí tenemos un etil, un metil y un pentil, de verdad. Pero penta, de verdad. ¿Y qué va antes? E, M y P. Al final ese es el orden alfabético. Entonces se dice etil, metil, pentanamina. ¿Ya? Esa es la forma en que generalmente se describen las aminas. Y por el otro lado tenemos las amidas, que son parecidas, bastante parecidas. Uy, se me fue el chat. Esperen un poco. Ahí estoy. Bien. ¿Qué pasa con las amidas? Bueno, funcionan bastante parecido, pero la diferencia es que antes solo teníamos la cadena y un nitrógeno, que bueno, podía ser NH2 o tener otras cadenas, qué sé yo. Pero ahora el grupo consiste en un grupo carbonilo y NH2. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que es todo este grupo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es una amida. ¿Ya? Y al igual que las aminas, existen de tres tipos: primaria, secundaria y terciaria. ¿Ok? Y también depende de a cuántos carbonos esté unido el nitrógeno. Por ejemplo, uno de los casos más simples que tenemos acá es una etanamida. Ojo, antes era amina con N y ahora es amida. Y es et porque tenemos dos carbonos. ¿Ya? Esto es una etanamida. Ahora, eh, para la secundaria, fíjense bien, si se dan cuenta, ahora se pone la N como N-metil-etanamida. ¿Qué significa la N? Bueno, significa que al nitrógeno está unido un grupo metil. ¿Ok? ¿Por qué se pone esto? Bueno, porque si no podría quedar la embarrada, básicamente. Pero marca que este grupo, el grupo que le sigue, está unido al nitrógeno de la amida. ¿Ya? Entonces, y si se dan cuenta, ustedes dirían como, hey, pero tenemos un metil y un etil, entre comillas, y la E va antes de la M, ¿no debería ser etilmetanamida? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque el grupo está aquí. Y esta es como, y eso hace que esta sea la cadena principal. Es como lo que nos pasaba con los ésteres, ¿ok? En que nombrábamos como la cadena principal que iba a estar en el grupo de acá, como la que tenía el grupo carbonilo, ¿ok? Entonces esto sigue siendo una etanamida, pero que tiene en el N un grupo metil, ¿ya? Y bueno, ¿qué pasaría si tuviéramos una amida terciaria? Lo mismo, básicamente, ¿ya? No la dibujé acá, no encontré imágenes de esto, pero lo podemos dibujar nosotros. Ya, imagínense que no está el hidrógeno, sigue siendo etanamida, N-metil. Bien, lo que dibujaron acá era si a este hidrógeno en vez de un, perdón, si este nitrógeno en vez de un hidrógeno tuviera un grupo etil, ¿ya? Y obviamente entre estos sí se respeta el orden alfabético, ¿ya? Primero la E, luego la N. Entonces, al nitrógeno está enlazado un grupo etil, también un grupo metil, y forman una etanamida, ¿ya? Esa es la forma en que se nombran estas cosas. Suena un poco enredado quizás. Uy, estamos en la hora. Disculpen, chicos. Bueno, por suerte era el final. Perdónenme. Eh, Esa es la forma de nombrar esto. Justo terminamos.
ahí les ponía eso, y lo único es que, bang, las prioridades de los grupos funcionales, uno puede ser más o menos específico. Vieron que los ácidos carboxílicos eran los de mayor prioridad, que era lo que les decía. Bueno, acá tienen una tabla resumida en estas dos diapos, en esta y la siguiente, que les puede servir para hacerle ejercicios e ir como dominando un poco más esto, ¿ok? No es que la tengan que saber completa, pero hay pequeñas cosas que sí se deberían saber. Por ejemplo, los ácidos carboxílicos son los de mayor prioridad, y así, ¿ok? De todas formas, eso lo van a repasar en el siguiente módulo. Y como para recapitular, ¿qué aprendimos o recordamos hoy? La clasificación de los hidrocarburos, que es lo que vimos en el esquema, la nomenclatura, primero solo de hidrocarburos y luego con grupos funcionales, y al final les mostré la tabla con la prioridad de los grupos funcionales, que eso más que memoria es ir practicando. ¿Ok? Bueno, eso sería todo por hoy. Disculpen terminar tan a la rápida. Eh, Espero que hayan entendido. Si tienen cualquier duda me pueden preguntar ahora o a la Connie en el siguiente módulo. Le voy a hablar a la Connie por esa duda que me dijeron, la del doble enlace con los éter. Eh, ok. Ok. Y esperen, todavía no se vayan, que déjenme ver la lista. Así puedo pasar la materia. Ok. Déjenme sacarle una foto para agregarlos a todos los que asistieron. Ahí está. Ya se pueden salir si es que están apurados. Pero eso. Espero que les vaya súper bien, que sea un